Vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar las historias a un lado y vamos a daros información, porque es otra de las premisas del Diabetes Experience Day. Coincidiréis conmigo en que el deporte es posiblemente una de las cuatro patas de la diabetes. Si la diabetes fuera una silla, tendríamos la parte del tratamiento, la parte de la educación, la tecnología y, sin lugar a dudas, el deporte, la nutrición y el deporte, perdón. Si quitásemos esa pata, la silla se caería, con lo que evidentemente el deporte tiene que estar asociado al control y a la gestión de la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. Pero resulta que falta información con respecto al tema del deporte. Existe cierta inquietud entre profesionales sanitarios y también entre los propios pacientes a la hora de hacer determinados tipos de deporte. De esto vamos a hablar con nuestros próximos invitados, a los que ya paso a presentar y que tengo aquí en la pantalla gigante. Doctor Manuel Gargallo, bienvenido, endocrino del Hospital Universitario Infanta Leonor. Bueno, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros compartiendo estas jornadas. El placer es nuestro de tenerle aquí, sin lugar a dudas. Está también con nosotros Patricia González, que es una de las fundadoras de la Asociación de Deportistas con Diabetes, del equipo también Team One. Patricia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros, al igual que Fernando Herrera, que también es otro de los fundadores de esa asociación y de ese equipo Team One, que viene acompañado además de su gran amiga de dos ruedas, esa bicicleta. Fernando, bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, es mi compañera de fatiga. Forma parte del tratamiento. Se merece, si es parte del tratamiento, se merece también, evidentemente, su cuota de protagonismo. Bueno, pues con vosotros quiero hablar del tema del deporte, sobre todo dándole una visión diferente. Doctor Manuel, empiezo contigo, porque se ha presentado recientemente la guía Record, una revisión de esa guía que posiblemente sea el documento clínico más importante que existe en torno al deporte y del que usted es autor. En esta segunda revisión ha habido una colaboración directa de esta asociación de deportistas con diabetes y me gustaría que, a modo de highlights, nos dijera cuáles son esos últimos avances, cuáles son esas últimas informaciones en torno al deporte asociado a diabetes. Pues efectivamente, como muy bien dices, recientemente en la página web de la SEN se ha publicado la última actualización de la guía Record, que realmente es un documento que su origen fue en el 2015, o sea que ya tiene unos años, y que realmente pues surgió porque nos dimos cuenta, los profesionales que estamos en la asistencia, las personas con diabetes, que normalmente nuestro estímulo habitual era el animar a las personas a que hicieran deporte, que hicieran ejercicio, pero que cada vez estamos percibiendo que había más personas, como el caso de Patricia o Fernando, que eran personas con diabetes que ya hacían deporte, que no necesitaban ningún tipo de estímulo y que lo que demandaban era lo contrario, que nosotros les pudiéramos armonizar el control, el manejo de su diabetes, ¿no? Y en este aspecto, pues nos notábamos bastante huérfanos, había una escasa información en este sentido. Y muchos compañeros nuestros, pues realmente sentían esta carencia, ¿no? Entonces, bueno, surgieron con esta filosofía, ¿no? La verdad es que desde entonces hasta ahora, obviamente, los cambios en el campo de la diabetes y en muchas otras cosas han sido impresionantes, ¿no? Las nuevas insulinas, con una acción muy, muy prolongada, cambian totalmente la forma de ajustarse el tratamiento. Los nuevos sistemas de monitorización en relación con los nuevos sensores, etcétera, introducen otra herramienta, ¿no?, que también son muy útiles. Entonces, claro, pues realmente había una necesidad de actualizar eso. También han surgido nuevas guías, es decir, hay que reconocer que también ahora mismo, sobre todo a nivel internacional, hay guías bastante importantes, no así como hace 6 años. Entonces hemos ido introduciendo estas nuevas guías que lo que hacen es un poco, sobre todo en el campo de los sensores, que hace 6 años no existían, saber cómo podemos utilizarlos, tanto para armonizar el tratamiento con insulina como para prevenir la aparición de hipoglucemias y tomar algún tipo de suplementos. Y sobre todo también es cierto que las nuevas insulinas pues van evolucionando en dos extremos, se van radicalizando, de alguna manera quizás como la política, ¿no? Las cortas cada vez son más cortas y la de acción prolongada cada vez son más prolongadas. Con lo cual, realmente, en el caso de las insulinas de acción prolongadas, ya no es como antes, que antes de hacer deporte, pues la gente, pues su dosis de insulina prolongada la disminuía o la variaba. Hoy en día, con insulinas, como el caso de gludos, que son tan prolongadas, esto tiene poco sentido, con lo cual el ajuste en esos sentidos es más a través de modificar las pautas de suplementos o las pautas de insulina rápida. Y en última instancia, con esto lo que pretendemos, por una parte, es que las personas que atienden
los médicos que atienden a personas con diabetes tengan una herramienta a la cual dirigirse, a la cual consultar, para que en última instancia estas personas tengan una asistencia médica adecuada. Y desde luego, pues como decías, la colaboración de la Asociación de Deportistas con Diabetes, de Patricia, Fernando, etcétera, nos ha servido mucho, porque al no existir realmente muchos datos publicados, lo que ellos mismos hacían realmente nos ha orientado a nosotros a la hora de confeccionar estas guías. Yo he tenido la oportunidad de leer ese documento que está en la página web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y la verdad es que no es para nada técnica, es decir, que cualquier paciente con diabetes puede acceder a ella y leerla, está elaborada de una forma que se entiende. Así que os invito a todos a que lo hagáis. Esto coincide en el tiempo también con la publicación de una encuesta por la que también quiero preguntarle, Manuel, que es la encuesta Diabesport. ¿Qué principales argumentos han salido de esa encuesta que se puso en marcha también en colaboración con la asociación a través de la Fundación para la Diabetes, y que ha dado una serie de titulares también muy interesantes en torno al deporte? Pues efectivamente, esto fue una iniciativa que surgió del contacto que mantenemos hasta ahora telefónico, y esperemos que en un futuro más cercano, con Patricia, en el cual, comentándome el gran volumen de personas que tenían en su sociedad, en la Asociación para Deportistas con Diabetes, pues surgió la idea de realizar una encuesta para conocer un poco estas características, ¿no? En este sentido, conseguí engañar a dos compañeros míos y grandes amigos, como la doctora Cristina Tejera y el doctor Javier Escalada, por supuesto el apoyo de Patricia y de la Asociación de Deportistas con Diabetes, y la colaboración de la Fundación para Diabetes. Entonces hicimos, pues aprovechando las nuevas tecnologías y las redes sociales, lanzamos por las redes sociales, por internet, etcétera, esta encuesta, que, hombre, realmente no se puede decir que sea representativa, porque en última instancia pues la contesta o la deja de contestar el que quiere, tampoco, pero bueno, que como no teníamos realmente ningún dato sobre las características de estas deportistas con diabetes, nos ha ayudado bastante. Y como bien dices, pues sí que hemos ido sacando datos, todavía está un poco preliminar, pero bueno, pues por ejemplo, pues hemos conseguido más de 300 contestaciones, que no está nada mal. De momento, el 70% así serían varones. Yo creo que esto quizás sea un reflejo de la práctica del deporte en la población general. Yo creo que ese dato no lo tenemos, pero sí que es cierto que quizás haya un predominio de varones frente a mujeres en este aspecto. Y curiosamente, por ejemplo, una de las cosas que nos ha llamado la atención, que la edad media de estos deportistas con diabetes se sitúa en torno a 43 años, que a lo mejor inicialmente podemos pensar que ese tema del deporte en la diabetes era cosa de jóvenes, ¿no? Pues para nada, o sea, 43 años ya no son ningunos chavalines, evidentemente, ¿no? También es muy llamativo que la mayoría de las personas con diabetes que hacen deporte lo estaban haciendo ya, en el 70% de los casos, antes de que se le diagnosticara la diabetes, ¿no? Con lo cual, por una parte, eso tiene la parte buena de que la gente no deja de hacer deporte, lo cual muy positivo, pero tiene la cara B de que quizás las personas que no hacen deporte, una vez que se les diagnostica la diabetes, pueden tener miedo, pueden tener algún tipo de limitación o reparo a animarse. Creo que esto es algo que habría que investigar, porque quizás lo pueden percibir como un inconveniente. Esto sería pues realmente algo negativo, ¿no? Y luego, en cuanto al tratamiento, pues hay un porcentaje importante de personas que utilizan bomba en torno a un 25%, que es muy superior al de la población general con diabetes, que estarían en torno al 10, al 15% como mucho. Sí que es cierto que la bomba ofrece unas características más flexibles de control que otro tipo de tratamientos, aunque también es cierto que en algunos tipos de deportes que sean acuáticos o de contacto, etcétera, pues la bomba realmente va a ser un inconveniente. Y luego, aparte de aspectos puramente epidemiológicos o médicos de tratamiento, etcétera, también consultamos aspectos en cuanto a la percepción que estas personas tienen de la asistencia o del apoyo que reciben, ¿no? Y esto ha sido muy, muy revelador, porque realmente más del 30% decían que no se sentían realmente apoyados por su médico, y esto a nosotros nos tiene que dar un aldabonazo muy importante, y de hecho el 60% habían aprendido a manejar su diabetes en cuanto a dosis de insulina, suplementos, etcétera, por su cuenta. Es decir, que el facultativo que habían tenido, la asistencia médica, no les había resuelto ese papelán en la mayoría de los casos. Y de hecho luego incluimos una parte de comentarios, y había muchos comentarios diciendo, pues eso, que había pasado por diferentes médicos, que bueno, que en muchos casos le habían desaconsejado, había pacientes a los cuales expresamente les habían desaconsejado este deporte de relativa intensidad,
y habían dicho, bueno, pues que se limitara a dar un paseíto por el Retiro o salir con la bicicleta por el jardín o por el parque con su niño y poco más. Es decir, que era una actitud totalmente hostil a esa práctica deportiva. Y en otros casos dice que sí, decían los pacientes, los diabéticos, que sí, que ellos habían encontrado médicos que sí que les apoyaban, pero que notaban que había una carencia en cuanto a conocimientos, en cuanto a forma de resolverlo. Con lo cual, pues claro, esto tiene muchas derivadas en cuanto a reflexión que tenemos que hacer. Por una parte, mentalizar y formar a nuestros compañeros en este aspecto, transmitir la idea de que una persona con diabetes no tiene por qué tener ninguna limitación para nada, y ese para nada incluye hacer cualquier tipo de deporte, por supuesto, como cualquier persona normal, ¿no? Que no tenga ninguna otra cosa, es decir, que no había ninguna otra limitación. Y bueno, eso tiene que estar muy influido en la mentalidad de facultativos, educadoras, etcétera. Y una vez que tenemos eso claro, bueno, pues si el problema es que no tenemos una formación o una guía, pues la RECOR y este tipo de cosas van en ese camino de facilitarles una orientación en este tipo de asistencia a las personas con diabetes que hagan deporte. Fernando, ¿cómo valoráis vosotros los datos de esta encuesta y estas realidades de las que está hablando el doctor Gargallo? Bueno, pues si me permitís, voy a hacer una pequeña matización de la introducción, y porque sí que es verdad que hay una demanda de información muy grande, pero sí que es verdad que son muchas las evidencias de muchos deportistas que tenemos ya en la asociación y muchas relaciones que tenemos dentro del mundo de la diabetes, que ya han demostrado con su propia práctica, con su día a día, la mejora en la calidad de vida y en el control de la diabetes. Entonces, ya sí se sabe bastante, ¿no? Y es una señal estupenda, maravillosa, el hecho de que estemos aquí hoy hablando de diabetes y de deporte, ¿no? Es súper significativo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se ha generado ese interés y esa necesidad, gracias a Dios, en los expertos, ¿no? En los especialistas. Se me pone la piel de gallina hablando de esto, ¿no? Y un ejemplo claro está, pues eso, en esa guía RECOR que aparece para poder subsanar todo esto, ¿no? Y para poder dar respuesta a aquello que en su día nos motivó a nosotros en la asociación para crear la asociación y para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y tanto la guía RECOR como la encuesta, ¿no? Que sigue intentando acercar a los profesionales esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es necesario para ello, pues, el apoyo y la implicación un poco también de instituciones públicas y privadas, sensibilizar a todos los profesionales. Es verdad que hay ya cada vez más profesionales sensibilizados con el tema del deporte, el trabajo coordinado con especialistas del deporte, porque cada uno creo que tiene un apartado importante, y sobre todo profundizar en los estudios estos que se están haciendo, encuestas y demás, para ir afianzando esto, y sobre todo apoyar, tal y como el doctor Gargallo está diciendo, ¿no? Apoyar un poco la labor que estamos haciendo, bueno, nosotros como otras asociaciones, ¿no? Para fomentar el deporte, ¿no? Respecto a los datos en sí, pues un poquito subrayar las palabras que ha dicho. Me han llamado la atención que el doctor Gargallo, que aunque los protocolos de la encuesta a lo mejor no pueden considerarse estrictamente válidos, ¿no? Pero sí que son muy representativos, porque nuestras encuestas internas también, que hacemos prácticamente todos los años, van confirmando absolutamente eso, ¿no? Ya es muy significativo que haya 342 personas en España que hayan contestado una encuesta con diabetes y que practiquen deporte. Por tanto, el mensaje que empezamos en nuestra asociación a difundir, que era que la diabetes y el deporte es compatible, ya es una realidad, ¿no? Y bueno, ya tanto como que es compatible, yo digo que es necesaria. De hecho, mi bicicleta está ahí porque forma parte del tratamiento, como te he dicho, ¿no? Coincidimos en un punto también muy importante, y es que hay que fomentar el trabajo animando a aquellas personas que no practican deporte, y que ya si la diabetes genera ciertos miedos cuando se debuta, pues meterse en la práctica deportiva cuando no se tiene experiencia deportiva, pues es aún más complicado. Entonces, sí que hay que trabajar e incidir en ese apartado, ¿no? Incluso creo que la edad media esa de la que se hablaba, creo que es significativa, porque con los críos es más difícil o más complicado entrar en ese proceso de iniciación deportiva, ¿no?
Datos preocupantes para mí, pues el que ese 30% de la gente no se sienta apoyada por su médico, pero claro, es totalmente comprensible que en una visita a una consulta se dedique poco tiempo a la parte deportiva, porque hay otros aspectos muy importantes, que el tema de las pautas de insulina y tal. Y si se trata, pues se trata relativamente poco tiempo, siendo un apartado un poco más complejo. Por otro lado, hay un 60% que han aprendido solos, ¿no? Y en este sentido me ha hecho gracia porque Ana Trabadelo ha comentado antes que su intención es intentar minimizar los errores de la gente que empieza, ¿no? Para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Y en ese proceso de autoaprendizaje, un autoaprendizaje sin ayuda conlleva muchos errores y que a la larga puede repercutir sobre la salud. Ya se sabe, tenemos mucha experiencia y eso podemos evitarlo. Por tanto, creo que fácilmente a nivel de organización, a nivel de coordinación y a nivel con este tipo de iniciativas, pues es muy importante. Y eventos como el Diabetes Experience Day para sensibilizar, para educar y para difundir la información que ayude a estos pacientes a minimizar los errores, pues para mí es fundamental. Muchas gracias, Fernando. Patricia, ¿por qué no está tan extendido el deporte en el colectivo de personas con diabetes? Cuando preparábamos esta charla me hablabas incluso de que la línea de las informaciones en torno al deporte y la diabetes normalmente han sido negativas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo creo que también que esto está empezando a cambiar poco a poco, ¿eh? Bueno, cada vez nos vamos encontrando más casos de deportistas con diabetes y bueno, podemos, ahora que tenemos el acceso a redes sociales, podemos ver muchísimas más experiencias y hablamos de todo tipo de prácticas deportivas, lo que comentábamos en algunas ocasiones, que no tiene que ser correr un maratón, hacer 100 kilómetros en bici o lo que sea, ¿no? Sino una práctica deportiva habitual del día a día. Está costando que esto cambie. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo si estamos hablando de debut a unas edades un poquito ya más avanzadas, ¿no? Que tienes tu vida ya estabilizada, de repente puede ser un poco shock, ¿no? Y te dan mucha información de golpe y esta es una patología que todos tenemos que ir adaptándola a nosotros mismos. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, tenemos que ir viendo cómo reacciona nuestro cuerpo a las distintas insulinas que nos van proporcionando. Primero puedes empezar con una que no te va bien, luego tienes que probar con otra, luego tenemos otros, ahora tenemos muchísimos sistemas, incluso de inteligencia artificial, como las últimas bombas que hay de asa cerrada, que, bueno, que nos van a facilitar un poquito más todas estas cuestiones. Entonces va apareciendo nueva tecnología que ahora nos va facilitando mucho pues, la práctica deportiva, entre otras cosas, el día a día en nuestra vida también, ¿no? Entonces es tanta información que absorber y que adaptar a cada uno mismo, porque estamos hablando de una enfermedad, bueno, no me gusta la palabra enfermedad, prefiero decir patología. No, nunca me ha gustado, porque no me considero enferma. Y yo creo que mis compañeros tampoco. No lo estás. No. Entonces, quiero decir que además en la que interviene tanto las hormonas, el metabolismo, y es súper personal, o sea, lo que a mí me puede ir bien, a otra persona no le puede ir bien, pues que cuando te viene todo esto de golpe, pues muchas veces te ves desbordado, ¿no? Y de repente, incluso si eras una persona que ya hacía deporte antes del debut, igual dices un día, jo, pues venga, voy a ir a correr y te das cuenta que has tenido un montón de hipoglucemias. Me he encontrado con gente que estaba desesperada porque decía, jo, es que ya no voy a poder volver a correr, ya no voy a poder volver a andar en bici. Encima aquí, o sea, lo de la bici, yo creo que todo el mundo nace con una bici y en vez del pan debajo del brazo es la bici, ¿no? Aquí es muy normal lo de el montañismo y el ciclismo. Entonces se quedan como, ostras, ¿y ahora qué pasa? Y sobre todo es ese miedo a las hipoglucemias, ¿no? Y entonces también requiere sentarse, hacer un estudio muy minucioso de ti mismo, de cómo vas reaccionando, de cómo reaccionas encima con cada tipo de deporte es distinto, ¿no? No, la evolución de lo que es la glucosa durante distintas prácticas deportivas no va a ser la misma. Yo lo noto, por ejemplo, no funciono de la misma forma
mi gráfica no va de la misma manera cuando estoy andando en bici que cuando voy a correr o cuando voy a nadar. Funciona totalmente distinto. Entonces tengo que tomar distintas medidas o adoptar distintas estrategias. Claro, hasta que llegas a ese conocimiento pasa mucho tiempo y requiere muchísimo estudio. Entonces, claro, hay mucha gente, lo que comentábamos antes, ¿no? Que es imposible que un endocrino pueda estar facilitando toda esta información a cada uno de sus pacientes, porque entonces tendría que hacer consultas de más de una hora, ¿no? Habría que analizar todas las gráficas de los sensores, habría que ver cómo reacciona este paciente a cada una de estas cuestiones. Entonces, requiere de un estudio personal que al principio, pues mucha gente tampoco sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, te desesperas. Entonces, yo creo que para eso nosotros, la asociación, es lo que estamos haciendo un gran trabajo, ¿no? Tenemos muchísimos grupos de apoyo, tenemos muchos grupos de WhatsApp, en el que siempre hay alguien conectado las 24 horas. Entonces, se intercambian muchas experiencias. Incluso muchas veces sirve de momento de desahogo, de descarga emocional y encuentras un apoyo, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar algo recíproco. Hay una reciprocidad entre todos los miembros. Entonces, tanto las experiencias que tienen unos como incluso ver a alguien que está pasando por lo mismo que tú y cómo ha conseguido resolverlo, no te van a dar tu solución personal, pero vas a tener un montón de soluciones que cada uno irá aportando a su situación personal que dices, jo, pues a mí igual me puede estar pasando esto, me puede estar pasando, entonces sabes por dónde tirar, ¿no? Entonces yo creo que también todo eso ha contribuido a que cada vez haya más pacientes con diabetes tipo 1 que estén practicando distintas actividades deportivas y que encima está sirviendo para que su vida mejore y el control de la patología mejore. Manuel, ¿existe cierto temor por parte de los profesionales sanitarios a prescribir deporte? ¿Falta información? Efectivamente, digamos que la segunda matización que has hecho contesta la primera. Como falta información y faltan conocimientos, pues lo que hacemos los médicos cuando no estamos muy seguros es prohibir algo, ¿no? Es un poco una táctica ya hipocrática, ¿no? Entonces, evidentemente, es que lo analizas, como está diciendo Patricia, si tú vas a cualquier congreso médico o a cualquier reunión científica, hay muchas veces mesas o ponencias en relación con problemas cardiovasculares, renales, oftalmológicos, etcétera, pero es muy excepcional que nadie hable de deporte, o sea, ese parte como que no existe, ¿no? Entonces, eso no existe en una persona con diabetes, el tema del deporte, ¿no? Entonces, pues muchos compañeros míos y en general el colectivo médico están muy bien formados en complicaciones de otro tipo y ya si le sacas el tema del deporte, pues hay una ausencia de información. ¿Por qué? Porque a lo mejor de una manera ancestral se entendía que las personas con diabetes, pues el tema del deporte era prácticamente una contraindicación. Entonces, claro, nadie se ponía a desarrollar un tema que en teoría iba a estar contraindicado. Entonces, bueno, eso hoy en día está cambiando, afortunadamente, pero seguimos arrastrando una falta de información porque no se han desarrollado muchas pautas. La verdad que también es difícil, pero como dice Patricia, muchas veces hay una variación individual muy importante, o sea que es muy difícil establecer pautas comunes, ¿no? Y de hecho yo tengo una excelente amiga que es educadora y muy deportista y trabaja mucho con personas con diabetes y lo dice, ella misma dice, igual que un deportista tiene que entrenar sus pautas de entrenamiento, que para cada uno son diferentes y tiene que conocerse personalmente desde el punto de vista deportivo, pues al final cualquier persona con diabetes tiene que conocer, porque a lo mejor lo que es recomendable para una persona en cuanto a un suplemento de hidrato de carbono o de insulina no lo es para otra persona. Entonces, es muy individual, con lo cual hay que reconocer que no es fácil, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, sí que es cierto que, bueno, tradicionalmente, pues aquí ha habido una auténtica... Cuando los médicos no conocemos un dato, nos sentimos inseguros. Eso es una situación profesional típica, ¿no? Entonces, ante esa inseguridad, claro, lo más fácil, lo más menos conmigo es pues desaconsejarlo, decir, mire, pues no haga deporte y así no nos metemos en un problema, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que vencer, ¿no? Y yo creo que esto, desde luego, como decía Fernando, es un tema de mentalidad. Reuniones como esta de ahora mismo creo que van a ser muy positivas en este sentido y que van a contribuir a esta situación. Y luego ya, bueno, desde el punto de vista científico y de temas ya más formativos, bueno, pues ya iremos avanzando en esa línea. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que bueno, que una persona con diabetes es una persona como otra persona cualquiera, igual que no nos planteamos si puede ir al cine o no puede ir al cine, que sería ridículo ese debate, pues también tiene que ser igual de ridículo el decir si puede hacer o no puede hacer deporte. Pues podrá hacer deporte y únicamente tendrá que adaptarse a esa situación. Y esto va a exigir tiempo, pero yo creo que vamos en un buen camino, ¿eh?
Bueno, el discurso por lo menos es nuevo, es diferente. Fernando, porque hasta ahora lo que entendemos entre el colectivo de pacientes es que hay cierto miedo a hacerlo, ¿no? Si uno no tiene las garantías y si el profesional sanitario no te las da, hay miedo entre el paciente, entre el colectivo de pacientes. Bueno, la verdad es que escuchar esas palabras del doctor me saben a gloria, parece increíble, ¿no? Y es que hemos pasado tantos años intentando ver que cuando no hay educación respecto a... Siempre pongo el mismo ejemplo cuando me invitan a alguna charla y tal, y es que si a ti no te educan respecto a cómo o qué pauta llevar para un tratamiento de insulina, la insulina sería un factor de descontrol, o si no te educan en el tema de la alimentación, sería un factor de descontrol también de la diabetes. Por tanto, la actividad física, pues también hay que educarla, y también hay pautas y hay criterios y hay estrategias que se tienen que explicar. Entonces, miedo realmente yo no llamaría miedo cuando existe esa formación. Lo que hay una falta de asesoramiento, que yo creo que es el factor común de esta charla, ¿no? O de este apartado, ¿no? En un proceso de debut siempre de diabetes, siempre se le dedica el 80% del tiempo a darle esa marabunta de información respecto a los hidratos de carbono, a los tipos de hidratos de carbono, a la insulina, al tratamiento que lleva, al manejo de la bomba, etcétera. Pero a nivel de ejercicio físico es muy complicado. No vale con decir hace ejercicio. Hay también unas pautas. Hay que elegir aquella actividad que para esa persona sea más motivante. Hay que seguir unas pautas de progresión y de aprendizaje. Hay que decirle cuántas veces debe de practicar, qué estrategias de insulina puede utilizar, qué tiempos debe de dedicar, a qué intensidades, porque un mismo ejercicio, un mismo tiempo, a una intensidad o a otra, es totalmente diferente el efecto que tiene en la diabetes. Una serie de precauciones y una cosa que casi nunca se dice es que yo creo que en el proceso de debut, salvo mis médicos más cercanos, sí o evitan, no, perdón, la palabra evitan no, desconocen que hay asociaciones o hay personas que podemos ayudar a esas personas que debutan y que quieren seguir haciendo deporte pero están completamente perdidas. Entonces, dentro del debut, meter un criterio de contactar con determinadas asociaciones para la educación también creo que sería positivo. Un punto también importante que no quiero dejar aquí es el tema de las redes sociales. Las redes sociales son maravillosas, Internet es maravilloso, gracias a eso podemos estar aquí, podemos estar en contacto, pero sí que es verdad que en Internet no se filtra la información y es como en el fútbol. Aquí todo el mundo entiende de fútbol, todos somos entrenadores y hay fuentes que son fiables y hay fuentes que no son fiables. Y hay mensajes que se están dando o que están en las redes sociales y que son bastante peligrosos. No voy a entrar en detalles, pero sí que es verdad que hay que aprender también y enseñar al paciente a filtrar y a utilizar fuentes fiables. Y en ese aspecto también, como decía Patri, creo que la asociación estamos haciendo un aspecto, una labor muy importante, ¿no? Y trabajando con personas que llevan muchos años de experiencia y, bueno, tirando también con expertos del deporte y saber que hay de todos los niveles. Muchas veces hay gente que asocia a nuestro equipo pues con gente de mucho nivel, que practican muchísimo deporte y tal. Y aquí decir que hay gente de todos los niveles, gente que está iniciada, gente que hace diferentes modalidades y gracias a eso pues tenemos una riqueza de información muy grande y se puede ayudar a muchas personas de forma sencilla. Y por último, para subrayar las palabras del doctor Gargallo, y es que no hay una verdad ni una forma de tratar absoluta y válida para todo el mundo. La diabetes hay que individualizar y hay que contextualizar. Igual que el tratamiento de la insulinización y de la alimentación no puede ser la misma para uno que para otro, a nivel de actividad física igual. Entonces, pues no valen hacer afirmaciones muy genéricas, ¿vale? Patricia, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, pues yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has puesto Fernando, ¿no? Yo creo, además, en este último inciso que ha realizado con respecto al tema de redes sociales y la información que se va ofreciendo, es algo que nosotros desde la asociación siempre hemos tratado de pulirlo mucho, ¿no? Toda la información que ofrecemos a nuestros miembros
siempre pensamos que hay gente que igual acaba de ser diagnosticada, gente que lleva muchos años, entonces que el conocimiento que puedan tener de la patología y de cómo funciona es totalmente distinto, ¿no? Entonces, muchas veces tampoco puedes abordar con un exceso de información a personas que acaban de debutar, porque eso puede generar una situación de agobio, de estrés, que en ese momento es lo que menos necesitan. Entonces, también yo creo que tratamos de personalizar un poco, ¿no? Esa labor que a día de hoy no pueden permitirse los endocrinos, nosotros tratamos de hacerlo en la medida que podemos y con los medios que tenemos, ¿no? Es verdad que dentro del equipo, pues como comentaba Fernando, contamos con profesionales tanto del deporte como de la nutrición, también hay médicos, entonces digamos que tenemos unas fuentes o unos profesionales en los que apoyarnos a la hora de realizar estos consejos. Hay personas que igual exponen dentro de los grupos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de WhatsApp o de Facebook, alguna situación muy particular y nosotros jamás damos una solución a esa cuestión, ¿no? Es decir, partimos de una información básica, les ponemos igual situaciones que pueden ser las que contribuyan a que, por ejemplo, ¿no? Pues dice, es que todas las mañanas me levanto con 200 de glucosa y ayer estuve corriendo, hice tal deporte, hice de esto. Entonces, analizamos un poco la situación. Le decimos, mira, cuando haces este tipo de deporte puede pasarte esto. O si luego a medianoche has tomado, por ejemplo, este tipo de comida, puede pasarte esto, otro. Si utilizas este tipo de insulina, estas son las... Entonces, luego ellos van aplicando esa información a su situación personal, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Aquí tenemos ese problema de la personalización y nosotros desde la asociación pues estamos haciendo esta gran tarea. Y luego también hay otro punto que muchas veces se nos olvida, no solo de que aquí cada paciente es un mundo, ¿no? Y que es una patología en la que tenemos que adaptarla, sino que luego también entre nosotras, las mujeres, siendo una patología en la que las hormonas son tan importantes y hay algunas que son hipoglucemiantes y otras hiperglucemiantes, es algo que muchas veces te encuentras cuando acudes a tu endocrino que están perdidos en ese tema, ¿no? Y esto también afecta a la hora de entrenar. Por ejemplo, si un profesional del deporte que lleva pues a un atleta profesional o no profesional le reduce las cargas pues por ejemplo cuando está en el periodo menstrual, cuando está en la fase de premenstruación hay que tener en cuenta otra serie de factores, hay que readaptar también los entrenamientos. Pues si esto encima aplicamos la diabetes, imagínate tú lo que tenemos ahí montado. El cóctel Porque es yo, por explosivo, sí. ejemplo, el cóctel es tremendo, porque además es que las necesidades de insulina varían y en cada mujer varían de una forma. Entonces, generalmente en la fase premenstrual que está presente la progesterona, tiene una tendencia hiperglucemiante. Yo, con la bomba anterior que llevaba, tenía que cambiar totalmente las basales. Y luego, cuando ya estás en fase menstrual, la hormona predominante es hipoglucemiante. Otra vez a cambiar las basales. Y ahora yo que he estado embarazada y he estado entrenando embarazada, pues imagínate, ahí ha sido basales cambiar prácticamente todas las semanas. Y de todo esto, no hay ningún endocrino que nos eche una mano. Yo, a ver, tengo que romper una lanza a favor del equipo médico con el que yo llevo desde pequeñita en el Hospital de Cruces, porque siempre me han apoyado en todas las cosas que he hecho. Me han facilitado bastante información, pero al final muchas veces soy yo las que le sirve a ellos. Además siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo has hecho esto? ¿Y cómo has hecho lo otro? O sea, van aprendiendo también ellos de mí, ¿no? Entonces yo creo que les ofrecemos una información muy importante. Entonces, yo creo que tendría que haber pues un poco un equipo multidisciplinar en los hospitales, que muchas veces nos olvidamos de eso, no solo con el endocrino, los educadores, las enfermeras. Creo que también es fundamental la presencia de nutricionistas, profesionales del deporte, porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos claro que el deporte es un pilar
fundamental para el tratamiento de esta patología y que ayuda, aunque no exista un estudio científico a día de hoy que pruebe que efectivamente esto ayuda a su control y a llevar una hemoglobina muy buena, todos los que formamos parte de Team One y de la asociación, vamos, creo que somos la prueba fehaciente de que efectivamente el deporte ha mejorado el control de nuestra diabetes, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería estar un poquito más a la mano y que estén estos equipos multidisciplinares. Y sobre todo, y también, muy importante, psicólogos, porque muchas veces esto lleva una carga mental tremenda. Imagínate, yo llevo tantos años, me paso el día haciendo cálculos, es que hay días que estás agotada, ¿no? Y ya si encima te vas a una prueba deportiva que sea exigente, estás todo el rato calculando y yo recuerdo de correr a algún maratón y que me digan, ¿cómo estás? No sé qué, ¿qué tal? Digo, estoy más cansada de estar haciendo cálculos de lo que tengo que hacer, cuándo comer, cómo va la glucosa, esto, y cuando encima no llevaba sensor, tener que ir haciéndome capilares, digo que de la prueba deportiva en sí. Entonces, claro, yo me pongo en la situación de personas que acaban de debutar, de niños que acaban de debutar y los padres que encima ese control ya me parece complicadísimo porque no eres tú el que está sintiendo, ¿no? lo que te pasa. Pues imagínate los padres de un niño que encima haga deporte, pues ahora todos los críos con las clases de gimnasia, el fútbol o lo que sea extraescolares, pues es tremendo, es tremendo. Y menos mal que a día de hoy tenemos muchas tecnologías, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, Patricia, yo creo que es eso, que es importante. Totalmente. Me estoy quedando sin tiempo. El tema es interesantísimo Vale. y sin duda Sí. creo que lo de hoy es poner una piedra en el camino para poder dedicarle un poco más y hacer un especial sobre esto en el Experience Day o en cualquier otro lado. Pero evidentemente creo que con esta media hora larga que habíamos previsto se nos ha quedado absolutamente cortos. Así que lo que os voy a pedir a los tres es que resumamos en 30 segundos cada uno, por favor, el concepto final con el que queréis que nos quedemos esta charla. Hoy queríamos hablar de deporte y diabetes de otra manera, empezar a hablar de un nuevo diálogo en ese sentido, desde vuestro punto de vista. Empiezo por el doctor Gargallo. Manuel. Yo, la verdad que estoy encantado de escuchar a Patricia y Fernando, estoy aprendiendo muchísimo y el feedback que nos dan las personas con diabetes es enorme. Yo creo que, bueno, por dirigirme a mis compañeros quizá, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que, bueno, desde el punto de vista médico muchas veces estamos muy preocupados en normalizar la glucemia, el colesterol, etcétera. Y bueno, todo eso está muy bien, pero eso no es bastante, eso no es suficiente. Tenemos que tener en cuenta que una persona con diabetes tiene una vida normal, no solamente que esté normal sus parámetros bioquímicos, etcétera, ¿no? Y en este sentido tenemos que ver a una persona con diabetes como una persona con todas las potencialidades profesionales, de ocio, deporte, que cualquier otra persona, y nuestra obligación es facilitar esa situación. Y si no tenemos la información adecuada, pues buscarla, demandarla, formarnos, etcétera. Pero ir un poco en esa línea, ¿no? Y no tener ningún tipo de limitación en ese sentido, incluso, como ha dicho Patricia y Fernando, animar a nuestros pacientes, a nuestras personas con diabetes, a que hagan una vida plena en este sentido. Gran mensaje, doctor. Fernando, 30 segundos. Bueno, pues yo 30 segundos rápido. Lo primero, hablar muy brevemente, sencillo, por el tema de los niños, que quiero mandarle un mensaje a los padres, yo como docente, de que dejen utilizar el deporte como la mejor herramienta para el manejo de todas las variables de la diabetes, para que generen confianza en sí mismos, para que le transmitan seguridad a la familia, porque trabajan y manejan todas las variables y mejoren su autoestima, su control y se adhieran al tratamiento de la diabetes. Eso para los críos y para los padres, para que no le metan miedo. Y como mensaje final, pues agradecer enormemente al doctor Gargallo, a su equipo, y porque para mí personalmente me han cumplido un sueño, que es ver a profesionales de la medicina y del deporte hablando sobre diabetes y deporte. Y bueno, reconocer, mandar un mensaje para que se apoye un poco más la labor que estamos haciendo desde la asociación, donde en 5 o 6 años tenemos ya casi 600 miembros y nada, y fomentar la educación en actividad física, porque todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo actividad física y deporte. Patricia. Pues yo, siendo breve también, en este sentido, quiero
repetir un poco las palabras que ha dicho mi compañero Fernando, sobre todo agradecer muchísimo al doctor Gargallo que haya contado con nosotros para poder desarrollar esta encuesta, porque creo que hemos podido aportar una información que va a ser muy importante de cara a que los endocrinos puedan realizar esa labor que quieren llevar a cabo de ayudarnos con la práctica deportiva a muchos pacientes que todavía igual no saben cómo sacarlo adelante y cómo compatibilizar diabetes y deporte. Entonces, en ese sentido, estamos más que agradecidos que haya contado con nosotros, que estén llevando a cabo esta labor, que espero que sigan contando con nosotros desde muchos hospitales, porque creo que, bueno, que podemos hacer un gran trabajo a la hora de ayudar a muchos pacientes, ¿no? que quieran seguir haciendo deporte o que quieran iniciarse en el deporte. Y algo que siempre decimos desde la asociación, ¿no? A la hora de hablar de la diabetes y el deporte es que no tenemos que dejar que la diabetes domine nuestra vida, no tenemos que dejar que ella sea la que nos ponga los límites. Los límites siempre los tenemos que poner nosotros mismos, como cualquier persona. Yo ya sé hasta dónde puedo llegar, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, pero que no va a ser la diabetes la que me lo diga, voy a ser yo. Entonces, yo creo que con este mensaje podemos animar a mucha gente a que se anime, que practique deporte en su día a día, que no tiene por qué ser nada de alto rendimiento, que basta con salir a andar o ir al monte, dar un paseo en bici, lo que sea, pero actividad deportiva, que nosotros somos la prueba fehaciente de que el deporte mejora no solo la calidad de vida, sino también el control de la diabetes. Sin duda. No os lo he dicho, pero hay un peaje más que tenéis que pagar y es el siguiente. Desde que empezamos el pasado lunes, yo tengo aquí detrás, no sé si lo podéis ver vosotros ahora, toda una serie de posits. Hemos ido pidiéndole a la gente que ha participado en directo y también a la que lo ha estado viendo a través de las redes sociales que pensara en una palabra, en un concepto, en una emoción que asociara a diabetes. Así que el último peaje que os voy a pedir es que me digáis una palabra que yo apunte y la lleve al cuadro común, ¿vale? Manuel, empiezo contigo. Una palabra que tú quieras asociar a diabetes, personalmente, ¿eh? Pues mira, ya que estamos en época de desescalada y hablan tanto los políticos de la nueva normalidad, yo creo que habría que normalizar la diabetes. Normalizar. Perfecto. Fernando. Pues no sé, la verdad, si hay alguna no sé, porque hay tantas pero pondría agradecimiento, realmente. Pues mira, no está. Hay gracias, pero no agradecimiento, así que lo ponemos. Agradecimiento porque considero que el trabajo en equipo y la labor, por ejemplo, que está haciendo el equipo médico es fundamental para que nosotros y en este aspecto sigamos progresando. Ya sabes el dicho, Fernando, es de buen nacidos, así que... Y Patricia, contigo termino. Yo diría fuerza. Fuerza. Fuerza porque yo creo que la diabetes nos hace más fuertes, nos obliga a hacernos más fuertes. Entonces, yo creo que al final siempre, no sé, yo todas las personas con diabetes que he conocido tienen un tesón, una obcecación en conseguir sus objetivos que no he visto en otras personas. Entonces yo creo que nos hace más fuertes. Pues apunto fuerza, de verdad, a los tres. Muchísimas gracias. Tenemos que volver a reeditar este debate con más tiempo, sin la premisa del directo y con más participación. ¿Por qué no? Porque evidentemente el debate está abierto. Os mando un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias a los tres por vuestra participación. Y vamos con una historia.